Estamos en el LUM, el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, un espacio que aborda los hechos de violencia ocurridos en nuestro país entre los años 1980 y 2000. ¿Por qué estamos aquí? Porque vamos a hacer 2 programas hablando de este tema. El día de hoy presentamos el primero. Esa época fue una de las más dolorosas y tristes que ha vivido el Perú contemporáneo. Época de coches bomba, de desaparecidos, de muertos, de tristeza y sobre todo también de muchísimo miedo. ¿Por qué hacemos este programa? Para que los jóvenes que no vivieron esta etapa la conozcan y para que nosotros que sí la vivimos la recordemos, para no permitir que se repita. Sendero Luminoso fue una de las corrientes maoístas que surgieron del comunismo peruano, dividido a raíz de la ruptura entre Moscú y Pekín al comenzar los años 60. China y la Unión Soviética eran las sedes más grandes del comunismo mundial. Luego de esa importante ruptura, los maoístas peruanos tomaron rumbo propio y en el camino se volvieron a dividir en repetidas ocasiones. Varias divisiones después, apareció un pequeño núcleo en Ayacucho, cuyo periódico llevaba como lema la frase «Por el Sendero Luminoso» de José Carlos Mariátegui. De allí proviene el nombre de esa agrupación extremista que bañó de sangre al país desde 1980. Sendero Luminoso. Sendero Luminoso fue la agrupación comunista peruana que pasó a la acción de las armas para tomar el poder del Estado. Esta acción armada la inició en el campo, en zonas rurales y pobres del país. Se decretaba la guerra contra el Estado peruano. El 7 de mayo de 1980 se dio inicio a la acción terrorista de Sendero Luminoso. Un grupo de sus integrantes ese día quemó ánforas electorales en la localidad de Chuschi, en Ayacucho, comenzando una escalada de violencia que estremeció al país durante 2 décadas. Las acciones comenzaban en el campo y de manera simbólica con un atentado contra la democracia que justamente estaba retornando al Perú. Con los términos adecuados para referirse a esta etapa de nuestra historia. La Comisión de la Verdad y Reconciliación le llamó conflicto armado interno. Por ello, ha recibido críticas. Los militares se refieren a violencia subversiva, otros se refieren a guerra interna, y para la mayoría se ha extendido el término terrorismo. Los senderistas nunca construyeron un ejército guerrillero en el sentido estricto, sino que optaron por una vía que se parecía mucho a la asiática, en el sentido de no utilizar uniformes, como otras agrupaciones subversivas de Latinoamérica. Por ello, no eran fáciles de identificar, no tenían campamento fuera. En esas circunstancias, cualquier persona podía ser un senderista, bajo la simple apariencia de un barrendero, un vendedor de emoliente o hasta un ama de casa. Al principio los peruanos no entendíamos muy bien qué estaba pasando en nuestro país. El accionar de Sendero dejaba muchas dudas y ciertos atentados eran verdaderas incógnitas. Por ejemplo, el 26 de diciembre de 1980, las personas que caminaban por el centro de Lima, específicamente por la avenida Tacna, fueron testigos de un hecho espantoso. Esa calle amaneció con perros muertos colgados en los postes de alumbrado público. Estos perros tenían unos letreros que decían Ten Xiaoping, hijo de perra. Al parecer, Abimael Guzmán quería con esta acción enviarles un mensaje a los líderes en China para anunciarles que él había surgido para reemplazar su liderazgo. Al ponerse las cosas cada vez más difíciles, en marzo de 1981, el gobierno de Belaúnde promulgó un decreto tipificando el delito de terrorismo. Pero lejos de aplacarse, el terror siguió creciendo vertiginosamente. En mayo de 1981, llegaron a Ayacucho destacamentos especiales antisubversivos de la Guardia Civil, los Hinchis, y también llegó la Guardia Republicana. Ambos con el propósito de detener el avance de Sendero. La violencia se exacerbó.
8 periodistas en la lejana y pobrísima comunidad campesina ayacuchana de Uchurajay conmocionó a la opinión pública de todo el país y del mundo. En Lima, la gente miraba horrorizada las fotografías de la masacre. Lo que después se conoce poco es que Uchurajay fue virtualmente arrasado, eliminado del mapa. La mayor parte de la gente murió, fue en una serie de incursiones punitivas de senderos fundamentalmente y por lo menos una de las fuerzas de seguridad. Entonces, mucho tiempo después, los sobrevivientes reconstruyeron lo que quedaba de Uchurajay, que durante un buen tiempo estuvo abandonada. Y esa fue la suerte de muchos sitios, de muchos lugares. Durante 1983, también se registraron grandes abusos de las fuerzas del orden, que, desconociendo la naturaleza del movimiento subversivo, actuaron con prepotencia y racismo, provocando gran mortandad entre sectores de población civil, que siempre resultaban los más perjudicados. Se encontraban atrapados entre dos fuegos. Pero él cumple, y con la otra patrulla que salió de la base de Vilcabamba matan a todos. Los meten en una choza, separan a las mujeres, cerca de 27 mujeres, las violan, y después con los niños ahí, más o menos 16 niños menores de 12 años, los acribillan a balazos y le ponen granadas de fósforo para incendiarlos. La violencia se había desatado y se extendió por toda la República. Si bien había comenzado en Ayacucho, alcanzó toda la sierra, abarcando con particular crueldad a las provincias quechohablantes, donde se produjeron los 2/3 del total de fallecidos. En junio de 1986, se produjo la matanza de Los Penales, donde presos detenidos por terrorismo se amotinaron en 3 cárceles: Lurigancho, El Frontón y la de Mujeres de Santa Bárbara. El gobierno de Alan García ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Al día siguiente se produjo la muerte de cientos de presos, sobre todo en Lurigancho, El Frontón, Lurigancho, Chorrillos, escenario de guerra. Y entonces, si es escenario de guerra, intervienen la policía republicana, que eran los más duros. En El Frontón se produce un levantamiento hasta que los senderistas deciden rendirse y salir con bandera blanca. Salen con bandera blanca 120 y tantos senderistas, y a todos los matan. Después, uno de esos recibe 8 balazos. Lo ponen entre un montón de muertos y no muere. Y ese es el testigo de lo sucedido en El Frontón. Y por ser crimen de lesa humanidad, nunca prescribe. A fines de 1989, se produjeron varios hechos significativos. El 3 de noviembre tuvo éxito una marcha por la paz. Ese mismo día fracasó un paro armado convocado por Sendero en Lima. En diciembre de ese año, el presidente Alan García entregó en Ayacucho el primer cargamento de armas a comuneros organizados en comités de autodefensa. Según Sofía Maher, García fue el primero que tomó la decisión y brindó presupuesto para que se armen los comités de autodefensa. Ese hecho fue determinante. En marzo de 1990, más de 50 nativos asháninkas fueron asesinados por Sendero en Junín. En ese mes también se formó el GEIN, Grupo Especial de Inteligencia al interior de la DINCOTE, Dirección Nacional contra el Terrorismo. Su objetivo era claro: capturar
a la dirigencia de Sendero Luminoso. Yo diría que MAN fue el resultado del esfuerzo investigativo del GEIN. El denominado Grupo Colina asesinó a 16 personas que estaban en una pollada. Entre ellas había un menor de 8 años. Según testigos, los agresores llevaban la cara cubierta con pasamontañas y sus metralletas tenían silenciadores. Y el informe de inteligencia es que era de senderistas y que por lo tanto iban a recolectar plata y iban a ir los principales dirigentes senderistas. Por eso van y dicen mátenlos a todos y sin dejar testigos. Por eso matan al niño de 8 años. Ahora no mataron a todos porque hubieron sobrevivientes. Que permitieron que Sendero Luminoso apareciera, ¿no? Que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad en el país, con la exclusión y discriminación racial y étnica, que sigue siendo taras que el Perú no ha terminado de superar y que son una amenaza que debiera encararse con toda la seriedad. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la violencia que vivimos entre los años 1980 y 2000 ha sido el conflicto de mayor duración, mayor impacto y mayor costo, tanto a nivel humano como material en la historia de nuestro país. Según esta misma comisión, fueron casi 70.000 las víctimas entre muertos y desaparecidos. Hay mucha gente que dice, es mejor no hurgar en las heridas, no hablar del pasado, ya estamos en otro momento. Y sí, es cierto, estamos en otro momento, pero es importante recordar, para aquellos que lo vivimos y para los que no lo vivieron, los más jóvenes, es importante conocerlo. ¿Para qué? Para no permitir que vuelva a ocurrir, para comprometernos a crear un país más solidario, más fraterno, más inclusivo, con las mismas oportunidades de desarrollo para todos. Tal vez